Estimados profesores, buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más. Estamos en la segunda sesión de 6 que hemos programado. Esta sesión hemos denominado Tecnología de Información y Comunicaciones para la corrección, evaluación de tareas y la mejor forma de comunicarnos con nuestros estudiantes. Hoy tenemos el agrado de tener al profesor Darío Enríquez, profesor y además gran amigo de la Universidad de Quebec en Montreal, en Canadá. Nos visita desde Canadá. Y la profesora María Pía Franco, desde la Facultad de Humanidades de Gabriel René Moreno. Gracias, profesora María Pía. Entonces, a partir de ahora les dejo la clase de ustedes. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, con María Pía vamos a intercalarnos y vamos a llevar adelante juntos esta sesión. La parte sustantiva de lo que refiere al programa denominado Zotero, la voy a ver yo. Y luego María Pía va a desarrollar el tema de algunas opciones que se pueden seguir en el Word y algunos conceptos asociados al tema de citas, referencias, bibliografía, etcétera, que van a ser muy útiles porque es el instrumental con el cual ya trabajamos, pero que a partir del uso de determinadas herramientas informáticas vamos a redescubrir el uso de este tipo de elementos, ¿no? Yo les voy a hablar del Zotero. Zotero es un software libre, le llaman. Puedo compartir pantalla, ¿no? Sí, por favor. Aquí está, a ver. Se me fue. A ver. Debería estar aquí, no aparece. Qué raro. ¿Hay alguna limitación en la compartición de pantalla? Porque no me aparece todo lo que tengo. Ahora veo, vamos a revisar los paneles. Sí, ya está. Ahora. Ya está. ¿Aparece? Ya. Sí. Bueno, esta es un poco la secuencia que vamos a seguir para hablar del Zotero. Como les digo, es un programa, es una base de datos bibliográficos auspiciado por la Fundación Roy Rosenberg Center for History and New Media en Nueva York. Bueno, en realidad ahora pues las instituciones pueden estar en cualquier sitio y eso vamos a ver también con la bibliografía, ¿no? Porque es una referencia nada más que se diga es de tal lugar. Esta fundación sin fines de lucro auspició la creación de esta base de datos bibliográfica muy interesante, costo cero, y subsiste gracias a aportes de diferentes entidades y de instituciones que utilizan el software y que colaboran de esta manera. Bajo un enfoque open source, la gente informática debe estar al tanto de lo que significa, es decir, que incluso se pueden hacer modificaciones para uso propio. Pero en general, el Zotero ha recogido todo el desarrollo que hay en este tipo de productos. Hay otros productos preparados por instituciones con fines de lucro que también se pueden usar, pero es muy interesante ver cómo es que aquí prácticamente está al alcance de todos y no hay ninguna restricción realmente para poder usar. Vamos a ver en cinco grandes pasos, vamos a ver la utilización del Zotero. Vamos a ver primero la carga, o sea, tienen que cargar ustedes en su computador el software Zotero. Luego veremos la creación del ambiente de trabajo, veremos la carga directa o manual de una referencia bibliográfica, la carga automática desde un repositorio y la impresión de bibliografía. Lo que quería ver aquí es que no aparece, porque yo tengo aquí una pantalla que dice Zotero. ¿La están viendo ustedes en este momento? Estamos viendo solamente Zotero. No, PowerPoint. solamente la presentación Zotero Word y artículo 11 de mayo 2010. Ya, porque acá yo tengo esta pantalla y no me la está compartiendo, no quiere. Ya, lo que pasa, tiene que dejar de compartir la pantalla y volver a compartir Zotero. A ver, ¿verdad? Ahora sí, y ahora el link Zotero. No puedo navegar, no me aparece. Ahora en compartir pantalla. Aquí está, ahora sí. Esta Esa es. Esta es la pantalla de Zotero.org, es una organización sin fines de lucro, como les decía. Y aquí es donde ustedes van a poder cargar. Yo no voy a hacer la operación de cargar porque yo ya cargué el software en mi máquina. Ustedes pueden hacerlo si desean en este momento, si desean en otro momento, pero es tan sencillo como dar clic en el download y después continuar. Es algo estandarizado ya para cualquier producto que se ofrezca a través de las redes, ¿no? Entonces ustedes van a cargar el producto y van a tener el producto. Vamos a hacerla. ¿Y qué van a tener? Van a tener
Es una página inteligente. Se da cuenta que yo tengo mi navegador, es el Firefox, por lo tanto me presenta las opciones de Firefox. Se da cuenta que estoy en Windows, me presenta las opciones de Windows. Zotero 5.0 es la última versión para Windows, sería para los que tienen ese sistema operativo. Y este conector, que es importante que lo retengamos la idea, porque después vamos a revisarlo, es muy importante que ustedes tengan esta pequeña herramienta. Pues ustedes van a bajar este software, y este software le va a permitir hacer un registro de cualquier elemento bibliográfico, de apoyo, principal, incluso de anotaciones, porque tiene por ahí una opción donde ustedes pueden colocar post-it. Prácticamente lo que hacemos en forma manual se puede hacer potenciado, evidentemente, a través de la computadora, ¿no? Entonces ustedes entrarían a estas dos opciones, cargarían en el lado izquierdo, donde tengo mostrando la flecha, el software, y a la derecha el conector. Les estaría facilitando un modo de usar el Zotero bastante práctico y eficaz, que lo vamos a ver en un momento. Zotero, además de ofrecer un software que ustedes lo van a bajar a su computadora y que les va a permitir un manejo, como se llama técnicamente, standalone, o sea, sin conectarse con nada, ustedes tienen su propia información, pero también van a poder replicar todo lo que tengan en la nube. Para hacer eso, tienen que hacer un login y registrarse. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes de repente no tienen su máquina a la mano, le prestan una máquina estando pues a 500 kilómetros de su lugar de vivienda, y entonces pueden entrar a través del login y entran a su Zotero y lo modifican. Y esa modificación va a tener en su momento una réplica en su propia máquina, que es como funciona la nube. Entonces, en realidad ustedes tendrían el Zotero en todo lugar, no necesitando llevar la computadora para poder actualizarlo o sacar información, hacer todo lo que quieran. Para eso tienen que inscribirse aquí. Si no se inscriben, tendrían la versión de Zotero solamente para ustedes. Ese concepto no solo es para Zotero, sino en general. Muchos de estos programas disponibles en redes dan esa opción. O trabajas en tu mundo, en tu máquina, y bueno, puedes compartir las cosas como la manera que se comparten. O separas un espacio en la nube, que en este caso también es gratuito. Salvo para empresas o instituciones que sí tendrían que comprar el espacio, necesitan más espacio, evidentemente. Pero para fines prácticos, una persona no va a necesitar mucho más. Es inmenso el espacio que te dan. Y aquí ustedes pueden tener una réplica de toda su base de datos bibliográfica en la nube, para modificarla, actualizarla, copiarla, revisarla, etc. Esos son los elementos que nos permiten manejar Zotero. Aquí es donde se explica. Ustedes pueden ver después ya con navegar por esta página y ver. Aquí se habla de las instituciones que están detrás, la fundación que está detrás de Zotero, cómo funciona, etc., ¿no? Ya lo pueden ver. Pero ya tenemos ubicado entonces el tema, tenemos el software, ya lo tenemos en nuestra máquina. Hemos creado la nube también, vamos a poder tener toda la información en todo momento. Vamos a ir ahora al Zotero propiamente dicho, vamos a ver el Zotero que tengo en mi máquina, ¿no? Disculpa que está un poco desordenado. Pero... Entonces salgo de aquí y vuelvo a entrar, ¿no? Compartir pantalla y aquí está. Cuando ustedes tengan su Zotero, esto es el formato que generalmente va a aparecer. ¿Lo aprecian? ¿Se puede ver, no es cierto? Miren, a la parte izquierda, ustedes tienen, y aquí entramos a la parte del ambiente de trabajo, ¿no? Una vez que tienen el Zotero, ustedes definen su ambiente de trabajo y ustedes pueden manejar esto como manejan los directorios en cualquier sistema operativo, en el Windows, lo que tengan en su máquina. Pueden tener todo en el directorio principal, pueden crear directorios. Yo tengo temas, por ejemplo, temáticas de empleabilidad, informalidad, lectura y tecnología. Y he separado aquí una prueba, donde vamos a ir grabando algunas cosas para las pruebas que vamos a hacer el día de hoy. ¿Correcto? Ustedes se ordenan y ustedes graban la información como deseen. Establecen su espacio de trabajo como mejor les acomode a sus hábitos y a sus necesidades. Y eso van a hacer. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar algún libro que tengo por aquí registrado. A ver, por ejemplo, Los jóvenes como un grupo vulnerable dentro del mercado laboral. Si ustedes ven la información que está registrada aquí, este tipo de elemento es un artículo de revista académica. Miren toda la información que tiene. Hay un título. El título es bastante largo, ¿no?
Los jóvenes como un grupo vulnerable dentro del mercado laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Es bien largo. Autor, Cabrera Troya, María José. Resumen. Ustedes pueden ingresar un resumen, que puede ser un resumen que viene con el texto original o puede ser un resumen que ustedes hagan. Publicación, volumen, ejemplar, número de página, no está esa información, no se registró. Fecha 2016. Idioma español. Repositorio, aquí ustedes van a tener la posibilidad, fíjense, de colocar un URL, una dirección, un repositorio en este caso, donde van a poder encontrar el documento. Hacen clic y aparece. Aquí está, ¿lo ven? Pontificia Universidad Católica del Ecuador es un repositorio de tesis de grado. Ahí está el resumen, justamente. Algunas cosas aparecen en francés, disculpen, lo tengo así. Pero ahí está el resumen. Y van a poder entrar a ver el archivo, el documento correspondiente y todo. Todo eso pueden tener ustedes en su... Oh, se fue. En su Zotero. Vamos a volver al Zotero que se fue. Aquí. Pero ¿cómo es que nosotros podemos hacer una carga manual inicial? Imaginemos que todo esto está vacío. Ustedes van a empezar. Entonces entramos a prueba. Y en el directorio prueba, miren en la parte de aquí arriba. ¿Ven la parte de aquí arriba? Hay un símbolo más, ¿no es cierto? Sí, se ve. Entonces aquí ustedes escogen el tipo de documento que van a registrar. Artículo de periódico, documento, libro, película, sección de un libro. Y si quieren más, aparecen todos. Eso es todo lo que ustedes pueden agregar. Artículo de enciclopedia, periódico, revista académica, es muy importante esa diferencia. Una cosa es revista, otra revista académica, artículo en conferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a escoger libros. Yo tengo aquí uno, no sé si ven. ¿Me ven a mí también? No. No me ven a mí. Ya, bueno, vamos a ver. ¿Ahora me ven a mí? Ahora sí, correcto. Tengo este libro, que se ve al revés porque no está en opción espejo, de 100 años de soledad. Entonces, ¿cómo registro el libro 100 años de soledad aquí? Muy fácil. Aquí, libro. ¿No estás compartiendo pantalla? Op. Bien. Vamos a ver ahora de nuevo. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Ahora sí. ¿Estamos ahí? Sí, se ve. Ya, entonces vamos a regresar. Escogí libro. Aparece esto de aquí. El título sería 100 años de soledad, etc. Apellido García Márquez. Nombre Gabriel. Gabo. Me sale Gabriel, mire, ya tengo esos nombres registrados. Resumen. Obra máxima de Gabo. Puedo escribir lo que quiera. Serie, número de serie, Z, toda esta información editorial. Oveja Negra. Oveja Negra. Fecha, 1986. Idioma. Número de páginas, 325 páginas, lo tengo acá. Es un libro físico que lo estoy grabando. Idioma español. Etcétera, etcétera. Y pueden colocar muchas otras cosas más. Si ustedes tienen una dirección web que sea del libro o que sea de algo que interese, alguien que comente el libro o cualquier cosa relacionada, ustedes la pueden colocar aquí. Simplemente la escriben, la copian de otro lugar. Y ya estaría esto registrado. Y ya tienen ahí 100 años de soledad. Ya está dentro. Lo hicieron a mano, este es el ingreso a mano, y toda la información asociada al tipo de elemento que ustedes escogieron, eso es importante, está aquí. Si ustedes escogen otro tipo de elemento, aparece otra información. Simple, por ejemplo, si yo tuviese un artículo de revista académica, me va a decir que voy a perder esta información y me va a dar otras cosas. Por ejemplo, va a aparecer volumen, ejemplar, aparecen muchas otras cosas que no aparecían en el anterior. O sea, cada tipo de elemento tiene un juego de datos que es tan amplio que es muy difícil que no encuentren ustedes algo que quisieran registrar o precisar de un documento. Eso está así. Ahora, ¿qué sucede? Voy a salir. ¿Qué sucede si es que yo puedo usar, porque esto existe, las facilidades de ciertas páginas de que automáticamente yo puedo cargar la bibliografía?
Cuando yo reviso un documento a través de un repositorio, cada vez con mayor frecuencia, esas páginas están diseñadas para que los diferentes programas de base de datos bibliográfica tomen la información automáticamente y generen un archivo en el Zotero, en este caso, de manera automática. Vamos a ver entonces eso. A ver, ¿dónde estamos por acá? ¿No está compartiendo su pantalla? Sí, voy a compartir ahorita. Estoy buscándola justo. Va a tener que salir acá un ratito. Está aquí. Es raro porque está aquí. Ah, ya, bueno. ¿Dónde está esto? Aquí. Vamos a compartir pantalla. Aquí está. Vamos a usar el Google Académico. En el Google Académico, por ejemplo, empresa flexible. Es un tema que estuve revisando hace unos días y aquí me aparece empresa flexible y me aparece todo lo que refiere a empresa flexible dentro de Google. Entonces, ah, caramba, me interesa este de aquí. Por ejemplo, las ventajas de la empresa flexible. Entro y resulta que es una revista, ¿no? Business and Society Review. Es una revista académica, indexada. Aquí está, acá hay un resumen. ¿Y cómo es que yo puedo grabar? A veces aparece por aquí. Acá hay formato de citación, hay todas las cosas que ustedes conocen, todos los formatos de citación. Pero yo quisiera grabar la información de esta referencia bibliográfica automáticamente en mi Zotero. Para eso está el conector. Recuerdan que les dije que capturen ese concepto y lo tengan ahí, el conector, cuando hacen la descarga del software. Este es el conector, miren. ¿Lo están viendo? ¿Lo ven ahí? Sí, se ve. Este es el conector Zotero. Dice, guardar en Zotero. ¿Se dan cuenta? Simplemente doy clic y ya se guardó. Y me dice, ¿dónde lo quieres grabar? Y aparecen todos mis directorios de Zotero. Lo quiero grabar en prueba. Lo podría grabar en la biblioteca. Acá hay más todavía, ¿no? Este es mi directorio en Zotero. Lo voy a grabar en prueba. Terminado. Y ya está. Entonces voy a salir y voy a entrar ahora al Zotero. Y en prueba está aquí, las ventajas de la empresa flexible, Cervantes. Y acá está toda la información, fíjense. Toda la información, e incluso aquí está el URL, de tal manera que ustedes pueden ir, y fíjense, ya pueden ir, consultar la página que corresponde. ¿Lo vieron, no es cierto? Sí, A correcto. ver, entonces, vamos a volver a nuestro Zotero, que está aquí. No. Aquí, este es Zotero, ¿dónde se este es aquí. Entonces, como ven, aparece, pero no está toda la información. Miren, inclusive el ISSN está. Está la fecha en la cual accedieron, la fecha en que grabaron, los derechos de autor, quién los tiene, la institución que publicó. El resumen está en blanco. O sea, ustedes podrían poner su propio resumen o podrían copiar el resumen que está ahí. Fíjense, la página tenía resumen, pero el software no lo capturó porque la página de esa revista no está preparada para entregarle el resumen a Zotero. Zotero recibe lo que la página le da, esto es lo que le da la página. Entonces, siempre va a tener que haber, o generalmente va a tener que haber un trabajo adicional en el cual ustedes agreguen información que se requiera. Por ejemplo, páginas. Este artículo tiene 18 páginas. Lo colocan simplemente, nada más. Y van colocando. Además, hay otras cosas. Fíjense aquí arriba. Esta es la información, la data estructurada para cada elemento. Pero ustedes pueden agregar notas. Añadir, y entonces escriben una nota de lo que quieran respecto de el libro o la referencia bibliográfica que estaban trabajando. ¿Se dan cuenta? O pueden colocar etiquetas. Las etiquetas son interesantes porque cuando hay artículos, recuerden, cada vez más aparecen las palabras clave, ¿no? Que deberían ser las etiquetas. O relacionados, ustedes pueden colocar elementos relacionados porque algunos textos de repente hacen referencia a otros. Internamente ustedes pueden agarrar una red de consultas. Ya conforme pase el tiempo, ustedes poco a poco van a poder ir explorando esas opciones. En principio, les recomiendo trabajar con información, ir hacia arriba y hacia abajo y conocer al revés y al derecho estas opciones, porque va a ser importante que
que la tengan para construir su base de datos. ¿Qué más podemos hacer ahora? Vamos a hacer, ya para terminar la secuencia de los 5 puntos que queríamos ver, la impresión de bibliografía. Mire, yo voy a seleccionar los documentos que tengo aquí en mi directorio y voy a decir, siempre el botón derecho algo tiene. Algo tiene. Entonces, el botón derecho, ¿qué me dice? Todas las opciones que hay. Y acá hay una que dice, crear una bibliografía a partir de los elementos. Dan Enter. Y te da todas las opciones, todos los estilos de cita. La datación antropológica está con el APA séptima edición. Si quieren pueden trabajar APA sexta edición. Pueden trabajar Chicago, pueden trabajar Harvard, pueden trabajar Vancouver. Lo que se supone que tenga que trabajar. Estamos en la séptima edición. Puede ser modo citas o bibliografía, es bibliografía lo que queremos. Y queremos guardarlo como RTF. Me va a generar un archivo que es un Word primitivo, el RTF, que permite, que evita cualquier problema de compatibilidades con algunos otros procesadores de texto. Entonces sale. Y le sale para grabar. Entonces yo le digo, vamos a grabarlo. Acá tengo Santa Cruz Académico, es mi directorio. Vamos a poner bibliografía prueba. Perfecto. Entonces, ya tengo grabada mi bibliografía tal como me la ha generado. Y vamos a ver, vamos a salir. Y vamos a tener que... Perdón un momentito. Voy a entrar a la opción para que veamos el archivo que hemos generado. Todavía no puedo compartir, ¿eh? Ahora sí, aquí está. Ahí está. Vamos a ver. Entonces, esto es lo que tenemos. Aquí debería estar. Aquí está. ¿Se aprecia? Sí, se ve. Miren, ahí está. Está Cervantes, las ventajas de la empresa flexible. Hay letras cursivas. Está siguiendo el estándar de APA séptima edición. Acá el full text PDF es porque en mi directorio se ha grabado el archivo PDF donde está el artículo que consulté. Y está ahí. García Márquez G, 100 años de soledad, etc. Y estas letras raras son la nota que yo escribí, ¿se acuerdan? Aparece allí para tenerla, porque yo le pedí que imprima todo. Y hay un snapshot que viene a ser que automáticamente el Zotero toma una fotografía de la página web donde extraje la información. De tal manera que si yo tengo alguna dificultad para encontrarla, eso me va a ayudar a hacer una pesquisa si es que de aquí a un tiempo, por ejemplo, la página desaparece o cosas por el estilo. Tengo una foto de la web donde obtuve la información. Eso es muy importante. Esto te lo da. Volviendo entonces, vamos a volver al documento original. Hemos cubierto los 5 puntos muy rápidamente y disculpen si he sido demasiado apresurado, pero he tratado de darles toda la información muy sintéticamente de lo básico que necesitan para empezar a usar Zotero. Ya de ahí van a depender de ustedes mismos, van a navegar por las pestañas, usen mucho el botón derecho, que siempre tiene sus sorpresas. Prueben, intenten, hurguen, investiguen, van a encontrar la forma de trabajar más conveniente para ustedes mismos. Cada uno va a encontrar su mejor forma de trabajar, directorios, subdirectorios, todo eso se puede crear como si fuera un directorio común y corriente de Windows o de cualquier otro sistema operativo. Eso es básicamente lo que tenemos para el manejo de este software. Y es interesante porque si se llega a estandarizar su uso o si se extiende su uso entre los colegas, se va a poder intercambiar información incluso, de tal manera que yo pueda cargar alguna base de datos bibliográfica de un colega y viceversa, una parte o todo, porque nosotros podemos transferir, importar, exportar la información que queramos. Una vez que ya haya cierta facilidad para su uso y cierta destreza en el registro de información, se abre todo un mundo de posibilidades, ¿no? Y también, por ejemplo, para poder, trabajando en la nube, compartir información con los alumnos, porque también es una herramienta interactiva de compartición de información.
Hasta aquí llego en esta primera parte. Dejo a María Pía para algún comentario. Veamos. Estoy habilitándole el micrófono, profesora Pía. Listo, su micrófono está abierto, profesora María Pía Franco. Perfecto. Bueno, buenas noches entonces, colegas, otra vez. ¿Empezamos ya, ingeniero? Sí, por favor, La gracias. segunda parte, ya. Entonces, para empezar, bueno, agradezco a los profesores organizadores, ¿no?, de estas capacitaciones, a Darío, que me va a acompañar en esta media hora, y claro, a todos ustedes, ¿no?, con quienes estamos compartiendo este espacio que, aunque virtual, ¿no?, de alguna manera siento que nos ha acercado y que nos permite crecer en nuestra labor académica, ¿no?, a pesar de las dificultades del momento. La semana pasada, el colega Mauricio Caballero, ¿no?, ¿es su nombre? ¿Sí? Ya, Mauricio Caballero, pues puso sobre el tapete, ¿no?, el tema del plagio. Y yo, mientras oía, leía la nutrida discusión que se dio en el chat, y a partir de eso, bueno, surgió el interés por presentar esta breve charla sobre las citas textuales y las normas APA en los trabajos académicos, ¿no?, que aunque sabemos que no resolverá el problema, porque claro, es mucho más amplio, mucho más complejo, ¿no?, al menos espero que les sea de utilidad a los colegas, ¿no?, a la hora de guiar y corregir este aspecto frecuente cuando pedimos trabajos, ¿no?, ensayos, monografías, ni qué decir tesis, a nuestros estudiantes, ¿no? En este sentido, quiero decir que si bien la tecnología nos ha facilitado enormemente el acceso a la información de punta, ¿no?, en cuanto a los diferentes campos de la ciencia, pues lastimosamente esta ventaja es frecuentemente mal usada, ¿no?, por muchos estudiantes, que bueno, ven en esta posibilidad no solo qué documentos y trabajos relevantes no sean más accesibles para ampliar sus conocimientos y usar datos, ¿no?, sino que muchas veces lo que hacen simplemente es copiar, ¿no? Bueno, ya sabemos nosotros lo del el copy-paste, ¿no? Copian lo que encuentran, se apropian de estos contenidos sin procesarlo, sin avanzar en su propia construcción del conocimiento. Y esto, de lo que a veces ellos ni siquiera se percatan, ¿no?, realmente frena y a veces incluso imposibilita, ¿no?, el avance de la ciencia en nuestras universidades, ¿no? Frena el pensamiento crítico, frena el desarrollo de las capacidades de investigación. Entonces, bueno, creo que es importante tratarlo, aunque sea brevemente. Y en este sentido, voy a compartir algo con ustedes. ¿Se ve, no? Sí, se ve. Entonces, en este sentido, les decía, pues, las docentes de la carrera de Lenguas Modernas y Filología Hispánica, hemos preparado dos guías, ¿no?, dos guías sencillas, para que tal vez puedan ustedes compartir con sus estudiantes, para que usen de manera adecuada las citas textuales, ¿no?, las referencias, y eviten el plagio, y no solamente en estos momentos, por supuesto, sino también cuando volvamos a las aulas, ¿no? Estas guías, perdón, se las haremos llegar esta misma noche, mañana mismo, ¿no? Entonces aquí tienen una guía, en primer lugar, mini guía en realidad, ¿no? Dirigida sobre todo a estudiantes de ciclo inicial, con indicaciones muy sencillitas, y luego tienen otra guía para estudiantes de ciclos un poquito más avanzados, ¿no?, con mayores posibilidades, variaciones, que son, bueno, las requeridas cuando estamos en trabajos más demandantes, ¿no?, de mayor complejidad. Y en este sentido, pues, vamos a contar con el valioso aporte y la experiencia de Darío, ¿no?, que nos va a ir contando algunas anécdotas, como les decía, a partir de su propia experiencia. También veremos brevemente el uso de algunas aplicaciones, de algunas funciones del menú de Word que nos pueden facilitar y optimizar, ¿no?, tanto la tarea de redactar como de corregir fundamentalmente y comentar los textos que nuestros estudiantes nos envíen, ¿no? Así que bueno, si les parece, comenzamos.
Les preparé, aunque no es real, pero les preparé para ejemplificar nada más lo que a veces tenemos que recibimos en realidad los docentes, ¿no? Cuando pedimos trabajos y presentaciones orales, que nuestros estudiantes nos presentan pues como una especie de, como especies de Frankenstein, ¿no? Plagadas de fragmentos extractados de aquí, de allá, ¿no? De documentos ajenos, que les llamaron la atención o que estaban más a mano, que fue lo primero que encontraban en Google, como el famoso Rincón del Vago, pero utilizadas, claro, sin criterio, colocadas sin coherencia, uno detrás de otro, sin citar, obviamente, las fuentes utilizadas, ¿no? Y que los presentan, muchas veces nuestros estudiantes nos los presentan como productos de su investigación, ¿no? Y con los que, bueno, los docentes además debemos realizar esa ingrata tarea de evaluar, ¿no? Entonces, si nos fijamos en este texto, que podría ser presentado por un estudiante de primer año al que se le hubiese dado simplemente la instrucción, ¿no? de escribir un texto con un determinado tema, digamos la alfabetización académica, cuál es su importancia en la formación profesional de, qué sé yo, de cualquier carrera, ¿no? Con introducción por definición, con desarrollo a través de argumentos de varios autores y conclusión con una opinión personal, ¿no? Y evidentemente, bueno, sabemos que es imprescindible, que hay que darles instrucciones claras, precisas, sobre lo que queremos que hagan, pero evidentemente nunca llega a ser suficiente, ¿no? Sobre todo en los primeros años. Así que, bueno, lo que nos podríamos ir encontrando es más o menos esto que les preparé aquí, ¿no? Si nos fijamos, si van ustedes leyendo el texto, pues es fácil encontrarse definiciones generales, no específicas de los conceptos que solicitamos, fragmentos incompletos, ¿no? Citas sin referencia a su fuente. Profesora María Pía, lo que estamos leyendo todos en este momento es mini guía de citación y referenciación estudiante inicial. Perdón, sí, tiene razón, disculpe. Aquí les presento. Se movió, se movió. Sí, ahí está. Sí, ejemplo 1, correcto. Ahora sí, ahora sí. Entonces les decía, bueno, aunque es un ejercicio realizado por mí, no es real, pero encontramos este tipo de características, ¿no es cierto? Citas, decíamos, sin referencia, de los autores, ¿no? De autores a los que los estudiantes pues nunca han leído, nunca han consultado. Encontramos, ni qué decir, ya exageradamente distintos tipos de letras, ¿no? Y al final, bueno, si hay alguna redacción, digamos, personal, pues muchas veces encontramos que no hay coherencia con las ideas expuestas antes, no hay cohesión con los fragmentos copiados previamente, ¿no? Tampoco se mantiene el registro, ¿no? El estilo de los fragmentos copiados, y todo ello hace que sea pues muy fácil para el profesor reconocer cuando un estudiante copia y pega, ¿no? Copia y pega nada más, es decir, cuando comete plagio. Y entonces evidentemente debemos censurarlo, pero creo que también es importante considerar que es a nosotros, a los profesores en la universidad, a quienes nos toca encaminar también la formación de nuestros estudiantes hacia la creación de textos académicos con las herramientas que ahora tenemos a nuestra disposición. Entonces, bueno, cuando nos toque recibir trabajos, ¿no? Escritos de nuestros estudiantes, en este momento, sobre todo, ¿no? en el que la comunicación se ha restringido prácticamente a los medios virtuales, pues resulta especialmente útil en el menú principal de Word, ¿no? Por ejemplo, utilizar la función de revisar, ¿no? Aquí, no sé si están viendo que se ha abierto, ¿no? Que le ha abierto, ya, y entonces en revisar, por ejemplo, lo único que tenemos que hacer es ya activar la función de revisar, ¿no? E ir incorporando, por ejemplo, bueno, aquí yo ya tengo incorporado, pero podemos hacerlo aquí también,
puedo incorporar comentarios, ¿no? Que le van a salir a los estudiantes, puedo también incorporar revisiones, por supuesto, ¿no? Puedo corregir aquí mismo, ¿no? El texto, por ejemplo, si hay errores ortográficos, ¿no? Las revisiones me pueden salir marcadas de distintas maneras, ¿no? Puede aparecerme, ven, en globo, que saldría al costado, ¿no? En el margen derecho del texto, o puedo elegir también que me salgan las revisiones en línea, ¿no? Ni que decir que también aquí pues tenemos otras funciones que seguramente que nosotros usamos, pero que muchas veces nuestros estudiantes tal vez o desconocen o no acostumbran a usar, y entonces en ese sentido creo que debemos alentarlos a hacerlo. Finalmente, si son herramientas que están a nuestra y a su disposición, creo que es importante que así como nosotros también hemos aprendido hurgando, ¿no? Que ellos lo hagan, pero con nuestra guía, ¿no? Creo que es importante que lo hagan con nuestra guía. Y por otra parte, bueno, tienen también, por supuesto, la cuestión de las referencias, ¿no? Entonces tienen para insertar notas al pie, insertar citas, que es de lo que vamos a hablar más específicamente en un ratito, ¿no? Las citas textuales, y luego esas citas se van a poder luego acumular en la bibliografía a partir de las normas que elijamos, ¿no? Y entonces en ese sentido pues tienen que ver el área del conocimiento científico en el que trabajamos, ¿no? Para el uso de las normas, y otra vez vemos cómo las herramientas se nos ofrecen simplemente en Word, ¿ya? Entonces creo que, bueno, creo que es importante animar a nuestros estudiantes, ¿no? Desde el ciclo inicial a que, bueno, practiquen todo esto, porque finalmente el discurso académico es importante en su contenido, pero también en su forma, ¿no? Y otra vez, como decía antes, los especialistas de cada área somos nosotros, y somos, por tanto, los indicados también para introducir a nuestros estudiantes en esta materia, ¿no? De comprensión y luego de producción de documentos de nuestra especialidad. Por supuesto, primero con textos sencillos, para luego ir avanzando con otros más complejos, ¿no? Pero siempre que se cumplan a cabalidad las normas académicas, ¿no? Dejo de compartir esto y ahora les comparto, sí, las diapositivas que les había preparado, quiero decir, y que vamos a ir comentando con Darío también, ¿no? Entonces, se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, creo que es importante aclarar a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué es una cita textual? ¿Ya? ¿Y qué implica, por supuesto, una cita textual? Utilizar una cita textual, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, aquí les he preparado, que les voy a mandar luego en esa mini guía, como les decía, pues los elementos que tienen que ver con la cita textual, ¿no? Lo que llamamos cita textual es solamente, ¿no? Ese fragmento que copiamos literalmente de otro autor. La referencia es lo que obligatoriamente debe acompañar a la cita textual, ¿no? Que nos da una información acerca de la fuente, una información breve acerca de la fuente, ¿no? Pero eso remite a su vez a una bibliografía o a las referencias bibliográficas que suelen aparecer al final de un documento, ¿no? Normalmente, porque también hay otras opciones, obviamente, ¿no? Las citas textuales podemos nosotros incorporarlas, digamos, de distintas maneras, ¿no? Hay desde citas textuales breves, que son las que conocemos normalmente pues del colegio, ¿no? Que tienen una determinada estructura, se presenta el autor, un verbo declarativo, dos puntos, ¿no? Comillas de apertura, mayúscula, comillas de cierre,
pero que necesariamente, decíamos, debe ir con una referencia, ¿no? Y muchas veces en esto es donde suele fallar el estudiante, ¿no? Hay veces María Pía, ¿me permites un momentito? Claro que sí, por favor. Sí, aquí, por ejemplo, hay un dato interesante, ¿no? Cuando se habla de esta referencia, de acuerdo a APA, se dice que el número de página no es obligatorio. Exacto. Ajá. Pero eso, nosotros tenemos que olvidarnos de ese punto. A mí aquí en la universidad, mi asesor de tesis me dijo, ¿no? No colocar página en una cita textual es pecado mortal. Así me dijo. Definitivamente tiene que haber, ¿por qué? Porque un documento que hace una cita textual y no te coloca el número de página, pierde trazabilidad. Todo documento científico tiene que ser trazable, o sea, nosotros podemos ir y venir por todas sus referencias y verificarlas y releerlas, porque esa es la idea. Cuando uno coloca, por ejemplo, una referencia textual de un libro que tiene 1000 páginas y no pone la página, pierde trazabilidad. ¿Por qué? Porque es importante saber esa cita textual, cuál es el contexto que tiene. Por lo tanto, yo tengo que buscar la página. Si yo estoy investigando el trabajo y estoy tratando de replicarlo, o estoy tratando de contraargumentar, debo tener todas las facilidades para encontrar. Pero ¿qué hago buscando en un libro de 1000 páginas una cita de 3 líneas? Imposible. Es como si yo estuviera colocando una trampa para que no me hagan la pesquisa, para que no me tracen, no tenga trazabilidad mi documento. Por alguna razón quiero esconderme. No, tenemos que ser totalmente abiertos. Claro. Por lo tanto, yo diría que ahí ese no obligatorio nos olvidemos de él. Nos olvidemos de él y digamos, cuando es una cita textual, entre comillas, ¿no? La cita textual no es una cita genérica, que es una referencia, es una cita textual, tiene que estar la página. Porque a veces la cita es genérica, porque no es que citemos con comillas, sino que tomamos una idea del autor, le damos vuelta, la reproponemos, es como una paráfrasis. Allí sí, de repente la página podría no ser importante, pero igual, es mucho mejor en todos los casos, cuando tengamos una referencia de ese tipo, colocar siempre la página. Y si son varias páginas, porque pueden ser varias páginas, cuando se trata de un extracto inspirado en un autor, ponemos las páginas. 4-8, por ejemplo, ¿no? No hay ningún problema. Como ahí se está poniendo, ¿no? 242, 243, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Efectivamente, el hecho de poder rastrear el contexto en el que esa cita, en el que ese fragmento se ha generado, es fundamental para la investigación y ni qué decir para el quehacer académico, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones creo que es importante que desde el ciclo inicial seamos capaces nosotros de ir comentando y mostrando, sobre todo con el ejemplo, ¿no? A nuestros estudiantes. Muchas veces presentamos documentos que están, por facilitarles tal vez la vida a los estudiantes, presentamos documentos que son pedacitos de distintas obras y claro, esos fragmentos quedan descontextualizados y no se puede hacerse el seguimiento a todo el desarrollo del pensamiento que sustenta. ¿Sí? Profesora María Pía, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Podría ¿Sí? darle clic a la presentación, es decir, ponerlo en pantalla grande? ¿No se ve bien? Lo que pasa es que... se ve mucho mejor. Claro que sí. Ya. Perdón. Sí. Excelente. Sí. Ya. Entonces les decía, bueno, ahí tenemos ejemplo de cita corta, ¿no es cierto? Y como decíamos, si bien cuando las citas son breves, podemos nosotros simplemente referir a algunas cuestiones básicas a los estudiantes, cuando ya van avanzando en ciclos superiores, pues podemos hablar de otro tipo de fórmulas, de introducción de citas, ¿no? Otros verbos, hacer hincapié en la concordancia, ¿no? Si el texto en el que se inserta, el texto marco que se llama, ¿no? En el que se inserta la cita, pues ven presente, obviamente tiene que haber concordancia de persona, concordancia de tiempo, introducir otros verbos, ¿no? Presentar la cita con elipsis, porque muchas veces
queremos citar un fragmento, pero no es demasiado largo y hay una parte intermedia que no necesito. Entonces, bueno, el uso de los corchetes con los signos, con los puntos suspensivos, ¿no? Por supuesto, una cita que puede ir al inicio y no al final, ¿no? Del fragmento, distinguir citas narradas, que se llaman, ¿no? Citas entre paréntesis, Entonces, bueno, creo que las posibilidades son muchas y lo importante es que vayamos nosotros acompañando a los estudiantes, porque como decíamos, finalmente somos nosotros los especialistas en el área del conocimiento que podemos introducirlos precisamente a ellos, ¿no? En esto. Tenemos luego una cita textual larga que cambia un poquito, ¿no? En cuestión gráfica y en otras también. Nos referimos a citas textuales largas cuando tienen más de 40 palabras o más de 3 líneas, ¿no? Y que normalmente van en lo que se llama una caja menor, ¿no? Con sangría en el margen izquierdo, que ya no llevan comillas, que normalmente se presentan con letras más pequeñas y un interlineado menor. Todas estas corresponden a las normas APA, ¿ya? Pero claro, cada norma tiene también sus características específicas, ¿no? Y otra vez, pues podemos hacer las referencias, si se fijan acá, pues acompaña aquí al nombre, ¿no? Pero también podría ir, en otros casos, si el nombre del autor no aparece allá arriba, ¿no? En el texto marco, pues podría ir aquí, digamos, ¿no? Iría aquí Casani, 2006, página 49, ¿no? Otra vez, en estas citas largas podrían ir con elipsis, podría ir narrada o entre paréntesis, podríamos hacer énfasis en el año 2006, Casani, ¿no? O queremos hacer énfasis en el autor, Daniel Casani, uno de los especialistas en el discurso, qué sé yo, dijo que, ¿no? Y por supuesto también, ni que decir, hoy en día podemos presentar como bibliografía documentos en línea, ¿no? Ahora, María Pía, ¿me permites un pequeño comentario muy ¿el rápido? anterior? Sí, sobre eso de las citas. Recordaba que hemos tenido un caso, no vamos a mencionar detalles, pero tuvimos un caso en este libro que se está editando sobre las elecciones del 2019. Hay citas cortas y largas, ¿correcto? La cita corta, en sentido práctico, es máximo 3 líneas y va como parte del texto. La cita larga se extrae del texto y aparece en un párrafo aparte, pero nunca debería ser tan larga. El sentido práctico nos dice que debería ser media página máximo. Si una cita excede la media página, mejor la convertimos en anexo y referimos el anexo. Porque si no, se pierde el sentido del texto que del mensaje que se está transmitiendo, porque una cita demasiado larga te saca del cuadro. Por eso ahí, por ejemplo, en un documento, en uno de los capítulos hicimos eso, ¿no? La cita tenía 3 páginas. No puede haber una cita de 3 páginas. Lo convertimos en anexo. Y en el texto original decimos, para mayor información nos referimos al anexo, o como indicamos en el anexo tal, y lo comentamos. Pero es mucho más práctico porque tenemos que limpiar el texto para que la comunicación sea más directa. Es una regla práctica porque eso no está normado. O sea, el APA no te va a decir que está prohibido hacer, pero lógicamente el sentido común dice que más de media página no debería haber una cita de otra. Porque estoy produciendo un documento propio. Claro que sí, gracias Darío. Entonces, como decíamos, no se trata solamente de poner o no poner citas, sino también de ver qué es una cita y para qué sirve una cita textual, ¿no? De qué manera ayuda esta reproducción literal de las palabras ajenas en mi texto, ¿no? Y entonces, bueno, aquí tienen algunas de las funciones precisamente, ¿no? De la cita textual, identificar y delimitar el marco teórico del trabajo, identificar voces de los autores que forman parte de la discusión científica, ¿no? Siempre la construcción de la ciencia es un diálogo, es un ir y venir de ideas y evidentemente eso se expresa en documentos y esos documentos se supone que yo los he revisado para partir, ¿no? En mi propuesta.
por supuesto, referir tesis, planteamientos, pruebas, datos de otros autores. Por eso decíamos la cuestión del rastreo, ¿no? De la trazabilidha de la cita, que es tan importante, ¿no? Mencionar otras perspectivas, otras metodologías, que tal vez no sean las que yo he elegido, pero que a otros lectores puede interesarles, ¿no? Determinar con quién se coincide, con quién no, ofrecer definiciones, por supuesto, ¿no? Respaldar mis ideas, reforzarlas, ¿no? Con la solidez de las autoridades en la materia, reconocer el trabajo previo en un determinado campo. Entonces, también creo que es importante en este sentido que los estudiantes se hagan por lo menos estas preguntas. Son solamente algunas, pero es lo mínimo que podríamos nosotros hacer el ejercicio de que ellos se acostumbren a preguntar antes de copiar, antes de reproducir textualmente el trabajo de otro, ¿no? En primer lugar, si es una idea original lo que yo voy a copiar o corresponde al conocimiento común, ¿no? Porque si corresponde al conocimiento común, evidentemente no necesito yo referirlo en forma de cita textual, ¿no? Por supuesto, si es relevante, ¿no? Si es fundamental, si es pertinente en mi trabajo, si es confiable, por supuesto, porque si yo ya veo que la fuente es el Rincón del Vago, ¿no? O cualquier documento que no ha pasado por una serie del tamiz que suelen tener pues, los documentos científicos y académicos, pues no va a ser confiable, ¿no? Evidentemente. Reproduce fielmente el pensamiento del autor citado, por lo que decía antes Darío, ¿no? Muchas veces elijo yo citar 2, 3 líneas para no hacer una cita muy larga, pero queda descontextualizada, no se entiende bien en el marco en el que, ¿no? En la línea del pensamiento en el que estaba inserta, y eso ya perjudica en la comprensión del texto, ¿no? Es trazable, rastrable, ya lo hemos mencionado antes, y si la cita esa me remite a una fuente primaria a la que tal vez yo deba acudir, ¿no? Entonces, bueno, tenemos también un montón de otros ejemplos, como hemos dicho antes, ¿no? De citas, pero ahora les voy a mostrar también, ¿no? Porque por una parte tenemos las citas textuales, pero por otra parte tenemos también las paráfrasis. El otro día los profesores, algunos preguntaban, ¿no? Pero ¿y es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿No? Puedo también hacer citas por paráfrasis, pero en esos casos ya no repito las palabras literales del autor, ¿no? De todas formas, aunque no cite literalmente, textualmente las palabras del autor, sí, evidentemente yo me enriquezco mi texto con ideas ajenas, de todas formas debo yo registrar la fuente, ¿no? Como en este caso se ve el cursor, ¿no es cierto? Saber escribir, por ejemplo, ¿no? Y hay incluso la posibilidad de que si yo cito de la misma obra en otra página, no necesite repetir la obra o repetir, en este caso no es el autor porque es una obra colectiva, ¿no? Entonces usar este tipo de abreviaturas, ópera citada o IBID, ¿no? Cuando está en la misma página incluso. Entonces decíamos, las posibilidades son muchas, y finalmente, por supuesto, después de haber hecho todas estas citas, debo necesariamente referenciarlas en la bibliografía, ¿no? Que puede ser una bibliografía general de todas las obras consultadas, o puede ser simplemente las referencias bibliográficas, es decir, las leídas, las que aparecen citadas a lo largo de un texto, ¿no? Y otra vez, bueno, pueden aparecer, podemos hacer estas referencias bibliográficas siguiendo las normas APA o siguiendo cualquier otra normativa, ¿no? Entonces, ya para terminar, quería comentar con ustedes una reflexión que hacíamos esta tarde también
más temprano, ¿no? de la charla que tuvimos con Darío, que en todo caso escribir un texto, por supuesto que no puede ser un mosaico de citas o de paráfrasis ajenas, ¿no? Se supone que hay un trabajo de reflexión, de apropiación y de producción de conocimiento propio, ¿ya? Entonces, evidentemente esos textos plagados de, por más que sean citas excelentes de autores reconocidos, si no hay una producción, un trabajo, una interpretación, ¿no? Propia, pues pierde también su valor, ¿no? Y bueno, en ese sentido quería recordar, me parece importante a los estudiantes, a nuestros estudiantes, ¿no? Que el conocimiento siempre se construye de manera, o sea, en forma de diálogo, ¿no? En el intercambio. Entonces es imprescindible ir a los autores y citarlos, ¿no? El diálogo de la ciencia es un ir y venir en hipótesis, en argumentos a favor, en contra, argumentos que verifican, que refutan, ¿no? Y este esfuerzo de toda la comunidad científica y de la comunidad académica, con sus aciertos, con sus errores, ¿no? Van sumando eslabones al progreso del conocimiento, ¿no? Al progreso de la ciencia, y van construyendo también paso a paso el discurso científico, ¿no? Propio de cada rama del conocimiento. Y entonces, en este sentido, la comprensión y la producción de textos académicos con todos sus requisitos y sus características, tiene que ver con la práctica, ¿no? Como con cualquier práctica, pues mientras más practicamos, mejor lo hacemos, ¿no? Mientras más leemos, mejor escribimos, mientras mejor escribimos, mejor organizamos también y expresamos nuestras ideas, así como también procesamos mejor el discurso ajeno, ¿no? Intervenimos con el discurso propio en la exposición de nuestras ideas, ¿no? Entonces, bueno, espero que, son las 9 en punto, espero que este brevísimo repaso de las herramientas que nos ofrece Word, de las normas, APA, de las citas textuales, ¿no? Las posibilidades de citas textuales, pues sea beneficioso para el trabajo de ustedes con sus estudiantes. Y bueno, gracias, ¿no? Les agradezco realmente esta oportunidad de dialogar también. Darío, no sé si quisieras cerrar o añadir algo más y cerrar ya. No sé cómo es la dinámica que continúa, porque yo he anotado algunas preguntas que han ido llegando en el chat que son interesantes. Perfecto. Muchas, pero podría responder algunas. No sé si es posible hacer eso. Darío, a partir entonces de este momento, el encargado de la reunión es el ingeniero Juan Carlos Contreras. Ingeniero Juan Carlos Contreras. El ingeniero Contreras recoge todas las preguntas que están en el chat y empieza a consultar a los panelistas para que puedan ir respondiendo. Ingeniero Contreras, buenas noches. Correcto, justamente este es nuestro sistema para evitar la aglomeración y que todos nos enredemos. Entonces, a partir de ahora, primero hay un conjunto de preguntas para el colega y después para la profesora María Pía. Comenzamos con el colega. Hay una pregunta que dice, si se malogra la computadora y tenía cargado o guardado datos para hacer mis referencias y citas bibliográficas, ¿cómo se puede hacer para restaurar esta información que tenía en Zotero o se pierde? Profesor Darío. ¿Me podría repetir, por favor, la pregunta? Si se malogra la computadora y tenía cargados o guardados datos para hacer mis referencias y citas bibliográficas, ¿cómo se hace para restaurar esa información que tenía en Zotero o se pierde? Si tenía la información en la nube, la puede recuperar completamente. Simplemente hay una opción en el Zotero, no sé si la puedo mostrar, la puedo compartir en la pantalla, aquí está, a ver. ¿Dónde está el Zotero? Se me fue, acá. Hay una opción aquí, ¿ven esta flechita? A ver, a ver. Esquina superior derecha. Sí, la esquina superior derecha. Dice, miren, está trabajando ahorita, es una sincronización.
sincroniza con la nube. Entonces, si la información está en la nube, lo último que grabaron en la nube, porque esto se graba automáticamente cada cierto tiempo, pero es bueno grabarlo también uno por su cuenta. Esa es la modalidad, la modalidad de auto guardado, creo que se llama. Sí, cuando tienen en Word, por ejemplo, sin que ustedes lo hagan, están trabajando mucho tiempo sin grabar el archivo, hay una opción de autoguardado y les graba una copia de seguridad. Esto de aquí funciona así también. Zotero, cada cierto tiempo ustedes están trabajando y copian la nube. Entonces, si se pierde, van a poder recuperarlo sincronizando. Sincronizar quiere decir, ustedes vuelven a bajar su Zotero en blanco, se sincronizan con la nube y le dicen, quiero sincronizar. Entonces, lo que hace la sincronización es que iguala todo lo de la nube con lo que tienen ustedes. Y se junta, se hace un matching. Y recuperan la información. Okay. Pero nunca está de más que hagan un backup ustedes de su archivo. Por ejemplo, a ver, no sé si les podría mostrar esto. ¿Están viendo mis directorios? No. No. Vamos a ver. Voy a mostrar el directorio para que vean esto. Ya, un momentito. Tienen que dejar de compartir su computador, su pantalla. Sí, pero lo voy a dejar primero listo para dejar de compartir y entrar. A ver. Ajá, lo dejo y vuelvo a compartir. Aquí debería estar el directorio. Aquí está. Miren, este es mi directorio. No vean otras cosas, lo que les voy a mostrar nada más. Por favor, es privado. Aquí está Zotero. Miren, hay un directorio de Zotero. Ahí está todo. Entran y aquí está todo. El storage principalmente viene a ser toda la información que ustedes han guardado. Y luego hay información del sistema, ¿no? Del software. Entonces, cada cierto tiempo, en el backup que ustedes deben estar haciendo periódicamente, incluyan el backup completo de este directorio Zotero. Y entonces, ante cualquier contingencia, tienen una copia ustedes, y si ya no funciona, se van a la nube. Ok, perfecto, colega. Darío, la otra pregunta es, bueno, más sobre el programa. ¿Se consigue Zotero en español? Sí, cuando se hace la descarga sale en español. Lo que pasa es que mi máquina tiene una mezcla de 3 idiomas. Es penoso esto, pero sí, se me mezcla y el teclado, la letra ñ, que yo sufro mucho porque tengo un apellido con ñ. Me han cambiado el apellido incluso acá. Okay. Pero sí, sí hay opción en N idiomas, ¿no? Realmente, sí. Listo. Ahí un colega preguntaba, ¿es la única manera para entrar a la nube? Sí, a través del login en Zotero, sí es la única manera. Es a través de Zotero, no es una nube abierta, ¿no? Es una nube cerrada, controlada por Zotero. Perfecto. Otra pregunta dice, parece un programa parecido a EndNote. ¿Cuál sería la ventaja o desventaja con este programa si lo conoce? EndNote. Sí, trabajé un tiempo con EndNote también. Es muy parecido, pero en realidad pues esto es producto de muchos años ya que se han venido trabajando este tipo de técnicas. La gran ventaja es que Zotero es gratuito, ¿no? Definitivamente. Okay. Y no hay ninguna desventaja en el sentido que EndNote tenga facilidades que no tenga el Zotero. Bien. Un colega preguntaba, ¿por qué escribió en mayúsculas? ¿Había esa parte que rellenó? ¿Si es algo que se tiene que hacer o...? No, disculpen, pero eso es el problema del cambio de teclado que tengo que hacer a veces. No hay problema. Se puede escribir mayúscula, minúscula, acentos y todo. Sino que estaba en francés y se me complicó. Ya lo puse en español. Okay. Disculpen el tema, sí. No estaba gritando, por si acaso. Bueno, cuando lo descargaba mencionaba el conector, ya sea a Mozilla o a Chrome. La pregunta un colega, ¿el conector es abierto a cualquier cuenta de correo o solo correo de Gmail o correo institucional? No hay ningún problema. No tiene nada que ver el tipo de correo electrónico que se tenga. El correo es una referencia porque se utiliza, me parece, para validar la inscripción y la descarga del software. Pero el conector hay conectores para cada navegador, ¿no? Firefox es uno, Chrome, para Internet Explorer también. Depende del que ustedes estén usando, ¿no? Sí, ok. Existe un gestor de citas bibliográficas, Mendeley, dice.
será similar al Zotero. Sí, 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 es parecido, es parte de lo mismo, sí. Ok. Bueno, aquí un profesor preguntaba cómo se hace para manejar el software de nuevo. Bueno, no sé si tenga tiempo de volverlo a explicar, pero en general la idea es la siguiente, ¿no? Ustedes bajan el software, lo activan, les va a aparecer la primera pantalla y ahí ustedes van a gestionar su ambiente de trabajo como gestionan cualquier directorio en cualquier sistema operativo, como el de su disco duro. Y ustedes crean directorios, subdirectorios y ahí y empiezan a usarlo con las opciones que aparecen en las pestañas de arriba y con ese signo más, que es el que permite grabar archivos. Luego todo es autoexplicado, ¿no? Es la tecnología autoexplicativa, o sea, cada opción, si ustedes ponen el cursor ahí, el dedito, les aparece una descripción de lo que hacen y pueden explorar, por eso es que estos software están construidos para que progresivamente vayamos conociéndolo, explorando las diversas opciones que tiene. Simplemente hay que bajar el software y entrar directamente y eso trabaja como si fuera un disco duro. Perfecto. ¿Cómo se puede registrar en Word una cita textual o referencial empleando Zotero? Ahí tienen que ver, yo tengo en mi Word la opción de Zotero, se ha incluido en mi Word. Esa es una opción cuando hace la descarga del software para que aparezca. Y una vez que está ahí uno lo puede usar. Yo lo he usado solamente para grabar archivos Word en mi base de datos bibliográfica. No lo he usado de otra manera. Habría que explorar simplemente, la opción está ahí. Pero antes que todo, cuando ustedes bajan el software, tienen que permitir que el software entre en su Word. Va a actualizar su Word y va a colocar una especie de conector. Va a aparecer una pestaña que diga Zotero. No sé si yo puedo de repente compartir la pantalla aquí. Aquí está. Miren. Este es mi Word. ¿Lo ven? Todavía no, pero yo creo que ahorita aparece. Ya está, sí. Este es mi Word. Aquí está Zotero. Ajá. ¿Lo ven? Es Sí. una pestaña más. Lo que ustedes tienen que lograr es que cuando bajen el Zotero aparezca en su Word. Esta opción les va a dar una opción para que lo permitan, ¿no? Entonces pueden ir agregando. Entonces, esto permite interactuar el Word con el Zotero. Yo no he trabajado de esa manera. Yo lo que trabajo el Zotero por su parte y luego cuando tengo toda la información que quiero descargarle en el Word, que viene a ser la bibliografía, genero el archivo parecido a este que está aquí, justamente en este archivo, y lo coloco en la bibliografía, ¿no? Me ayuda muchísimo porque es muy rápido de trabajar esa última parte que a veces es pesadita, ¿no? De las bibliografías. Sí, correcto. Excelente. Pregunta otro colega, para la elaboración de textos, cuando el profesor está haciendo sus textos, ¿cuál sería su sugerencia de norma a utilizar? Oh. En realidad, justamente preguntaban algo de eso, yo tomé nota aquí, y muy pocas universidades trabajan un sistema puro. Uno de estos formatos puros, APA, Chicago, Vancouver. Lo que hacen es lo toman como base y crean sus propias normas con unas pequeñas variantes, ¿no? Eso es lo que hacen. Aquí María Pía está mostrando justamente las diferentes opciones, todo eso que hay. Entonces, hay algunas que se distinguen porque se utilizan especialmente para determinados temas, pero no está dicho, ¿no? O sea, no es la última palabra, sino que son diseñados, por ejemplo, el APA es de psicología, entonces tira para el lado de ciencias sociales. Y entonces generalmente se usa mucho en esas disciplinas, ¿no? Ahí se menciona, ahí está inclusive el del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, ¿no? Es bien interesante, también eso se usa más que todo en informática, por ejemplo, ¿sí? Pero no se usa el formato puro, siempre hay pequeñas variantes locales. Nosotros podríamos generar, bromeaba con uno de los profesores, podríamos generar un sistema Canva, una cosa así, no sé, pero algo propio, ¿no? Pero basado en alguno de esos, ¿no? Para que sea una referencia, para que sea. Ok. En su criterio, profe, colega, ¿cuáles son las 3 normas de redacción que más se utilizan en su experiencia? Mire, personalmente cuando trabajo yo estas competencias, ¿no?, de producción de textos, hago mucho hincapié en la planificación, ¿no?
lo que hemos visto ahora, que es la revisión, digamos, el armado, ¿no? de la forma del texto, es una etapa al final prácticamente del proceso. Yo creo que lo fundamental es planificar adecuadamente un texto y escribir muchas versiones, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces nuestros estudiantes creen que la primera versión, lo primero que les sale ya listo, está listo para entregar, y por supuesto que eso no es así, ¿no? Un texto hay que trabajarlo, un texto hay que dejarlo descansar a veces, hay que replantearlo, hay que elaborarlo, hay que pedir ayuda a pares. No tenemos la costumbre, tal vez, bueno, yo sí, siempre, ¿no? Siempre hago leer mis textos a colegas para que me revisen por una parte el contenido y por otra parte también, por supuesto, la forma, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que, bueno, es fundamental que lo hagamos nosotros y que lo hagan también nuestros estudiantes desde el primer día de clases, ¿no? Que entreguen primero esquemas donde conciban el plan de trabajo, ¿no? El plan de la redacción, que luego escriban una primera versión, que nosotros seamos capaces de revisar esa primera versión, no la ortografía solamente, no porque esté mal revisar la ortografía, sino porque la ortografía es, digamos, lo más superficial, pero lo que queremos es comunicar ideas, entonces tenemos que hacer hincapié sobre todo en la coherencia de ideas, en la conexión, ¿no? En la cohesión de los párrafos, bueno, tanto... es todo un proceso largo y por eso digo, el acompañamiento de nosotros, que somos los especialistas en cada campo del conocimiento, es fundamental para nuestros estudiantes, ¿no? Cuando ya llegan a noveno, octavo semestre o quinto año, nosotros somos una carrera anual, si no se ha acompañado eso desde el principio, es muy difícil, ¿no? Conseguir resultados inmediatos. Ok, profe, ahora ya comenzamos con la colega María Pía. En la UAGRM, en posgrado, ¿está reglamentado el uso de las normas APA para las tesis de maestría y doctorado? Y esa es una pregunta. Y la otra que hacen ahí mismo es, ¿y cuál es la forma correcta de incluir direcciones de Internet en la bibliografía según las normas APA? Darío tiene una experiencia en eso, ¿no? Darío, en la segunda pregunta. Sí, en el caso de las referencias, normalmente se coloca, lo que sugieren los formatos, es colocar recuperado de en tal fecha, ¿no? Es importante la fecha y es importante el recuperado de, pero con el tiempo, al principio era así, pero con el tiempo, cuando una referencia bibliográfica tiene asociada una dirección URL, es obvio que se refiere al documento, es obvio. Entonces, ¿para qué poner recuperado de frente nomás? ¿No es cierto? Y además, lo de la fecha sí es importante, pero yo comentaba el otro día con el ingeniero Atil en una conversación que debido a que en las páginas web, en el mundo web, en el espacio, en la infósfera, donde están las páginas web, hay muchos cambios. A veces uno refiere una web o refiere un documento y dentro de un año quieren ver esa dirección URL y ya no existe. Entonces, todas las casas que publican, todos los institutos que publican documentos científicos, como es el caso del Instituto de Estudios Económicos Sociales, debería hacer una copia de todos los documentos que se están usando como referencia bibliográfica y tener su propio repositorio. De tal manera que si dentro de un año un documento que está en una publicación científica ya no existe, podamos referir una copia que guardamos nosotros en nuestro propio repositorio para guardar. Por eso había la opción, ustedes vieron el Zotero tiene la opción Snapshot, que es automática. O sea, cuando ustedes consultan una página web y bajan algo de esa página, el Zotero toma una foto de la página web. Y con eso ya tienen la información. Entonces ya no es necesario estar poniendo ni recuperado de, porque se sobreentiende que esa dirección corresponde a la referencia bibliográfica, y tampoco la fecha, porque podemos tener un documento que respalde la fecha en la cual se hizo la consulta, ¿no? Sin embargo, la formalidad del APA, por ejemplo, indica eso, ¿no? Recuperado de tal fecha.
Y colocar toda la dirección. Hay que tener cuidado también, a veces se coloca, y vi el otro día la presentación de la profesora Carlo, hay una facilidad para reducir las direcciones, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, se podría usar, porque a veces la dirección de una referencia web es larguísima. Podríamos usar, pero hay que usar una página reductora que no desaparezca. Porque en realidad lo que hace esa página reductora es que ellos tienen su propia lista de sinónimos. Tienen una dirección inmensa y le generan un sinónimo pequeñito y te lo dan. Pero en un tiempo ese sinónimo desaparece. Porque esa página que te facilitaba las direcciones cortas ha desaparecido. No sé si me dejo entender. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Al final, si va a ocupar espacio, 2, 3 líneas, que lo ocupe, no debería ser un problema para nosotros. Pero eso sí, esa recomendación de que los centros de investigación deben guardar copia de las referencias. Ahora que hay muchas referencias, son referencias internet, copia de esas referencias para tener un repositorio propio. No para comercializarlas, evidentemente, porque sería ilegal, sino simplemente para tenerlas como referencia, ¿no? Eso es fundamental. Sí. Me gustaría, si me permite Darío y María Pía, aportar un poquito con el tema de las citas o la referenciación de páginas web. Es muy importante para los jóvenes estudiantes explicarles que cuando vayamos a referenciar una página web, debemos colocar si es posible, el nombre del dueño o el autor de la página web, aparte de colocar el nombre y el autor, si fuera posible, su año de creación, y obviamente lo que dice la norma APA, recuperado de, y obviamente el enlace. Le explico por qué. Por darle un ejemplo, si yo estoy en ciencias políticas y solamente coloco EJU TV, recuperado de EJU TV, etcétera, 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 y no coloco quién es el propietario de EJU TV, o qué año fue creado, o dónde está inscrito, posiblemente tenga problemas con la izquierda o con la derecha en el área política. Porque si no coloco el nombre de la página web, es decir, EJU TV, no recuerdo de quién es el dueño, pero si no pongo el nombre, la página va a quedar con una simple referencia, pero no me ayuda al tema de la trazabilidad. La otra pregunta que le hacía a la profesora María Pía era, ¿las unidades de posgrado tienen alguna norma establecida para cada unidad de posgrado ha establecido su norma o la norma para sus trabajos de maestría o de doctorado? Hay algunas, no sé si en ciencias médicas o en biomédica estamos usando Vancouver. En ciencias económicas estamos utilizando las normas APA. Para maestría en el Instituto de Investigación Económica, para las revistas científicas que nosotros tenemos de Economía Coyuntural y Oikos Poli, utilizamos las normas APA. Pero cada universidad puede decidir y cada unidad puede decir cuál norma utiliza. Me gustó un comentario que hizo la doctora Mercedes Nosta, por ejemplo, en Cambridge, comentaba de que también tienen su propia norma. Entonces, como decía Darío, cada universidad puede hacer sus propios arreglos o adaptar de acuerdo a sus necesidades. Gracias, Ineo Contreras. Ok. Bueno. Sigamos entonces. Estamos... A ver, perdón, estaba copiando unas preguntas más. Perdón un ratito. Mientras el ingeniero Contreras se organiza, quiero comentarles que en esta sesión no hemos retirado a las personas que no anotaron su número de inscripción. Una vez termine la grabación, vamos a empezar a llevar a todas las personas que no tienen su número de inscripción a la sala de espera, porque vamos a abrir todos los micrófonos. ¿Qué quiere decir? Si es su primera vez en esta sesión, debe cambiar su nombre en Zoom, colocando el número de inscripción que le llegó en el correo electrónico y su nombre y apellido o su apellido y nombre para poder identificarlo. Mientras no coloque su número de inscripción, para nosotros querrá decir que usted no es docente de la universidad.
Una vez pase a la sala de espera, le agradecemos llamar al presidente de su asociación para que él pueda colaborarle. Gracias, ingeniero Contreras. Puede seguir, por favor. Ok, seguimos con las preguntas para la colega María Pía. Hay un colega que pregunta si en todas las facultades de la UGRM se aplica el estilo APA. Obviamente ya lo comentaron que no. ¿Cuál aplica en las facultades como tecnología o ingeniería? Estas normas del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica que se llaman IEE, ¿no? Y que son, sí. ajá, que es una de las opciones que da precisamente las referencias de Word, ¿no? Son las que se usan normalmente para el campo de las ingenierías, ¿ya? Ok. Sigamos. Otra pregunta. Si la cita es muy larga, ¿no se puede dividir el párrafo con su cita respectiva? Sí, creo que puse un ejemplo antes, podemos dividir y aquella parte que no, o sea, que la elipsis que se llama, ¿no? Que elidamos de la cita textual, que no queramos copiar porque no es imprescindible, la ocupamos con corchetes y 3 puntos, ¿no? Con los puntos suspensivos, así es como se hace. Ok. Otra pregunta dice, si un trabajo en su mayor parte es redacción propia, por lo cual no tiene muchas citas bibliográficas, ¿puede ser observado o rechazado? No, porque hay trabajos de ensayo, por ejemplo, que son eminentemente de opinión, ¿no? Que pueden ser perfectamente... Pero bueno, normalmente los trabajos académicos no son pura opinión, ¿no? Entonces, depende, por supuesto, del tipo de texto, ¿no? Normalmente un trabajo académico hace necesariamente una revisión bibliográfica para sustentarse sobre ello, ¿no? Entonces, casi inevitable, pero bueno, siempre cada trabajo es una particularidad y una, ¿no? Así es. Yo quisiera agregar algo ahí, sí. Una pregunta que suele hacerse en cualquier investigación es ¿cuáles son los autores más importantes en el tema? Porque es fundamental que esos autores más importantes estén contenidos en nuestras referencias. Si alguien ha hecho una redacción propia y no tiene muchas citas bibliográficas, querría decir que el tema no ha sido suficientemente tratado, que todavía no hay autores que se destaquen, pero entonces va a tener que demostrarlo. O sea, va a tener que demostrar en la introducción y cuando trabaja el estado del arte que es un campo casi virgen, lo cual es muy difícil de encontrar el día de hoy. Pero puede ser, pero puede ser. Por ejemplo, el pasado mañana, ¿no? Van a hablar precisamente de eso, ¿no? De la construcción del estado del arte, del marco teórico de los trabajos, las colegas Rosemary Machicado y Lourdes Vilar, y creo que ahí va a volver a surgir esta cuestión, ¿no? Si estamos hablando de construcción del conocimiento, evidentemente no se puede desconocer a los autores antecedentes, ¿no? Y si se les desconoce, uno tiene que explicar por qué lo hace. Sí, sin duda. Así es. Y eso supondría seguramente una cita o textual. Supondría una tesis. Exactamente. Sí. Bueno, otra pregunta es, pregunta una colega, como hay tantas normas, digamos, APA, Harvard, etcétera, una pregunta mágica dice, ¿cómo detecto plagio? Ajá. Es muy interesante porque los diferentes programas que existen en el mercado para detección de plagios cada vez son más sofisticados. Para empezar, algo que ya hace un tiempo incorporaron es que los programas de plagio traducen de 80 idiomas. Porque una de las modalidades de plagio más difundida hasta antes de que hubiese el proceso de globalización y la revolución informática era plagios de idiomas un poco ignotos, ¿no? Por ejemplo, alguien conocía polaco y pues plagiaba todo lo que podía de Polonia y muy difícilmente encontraba a alguien que iba a poder percatarse, ¿no? Si es que no era un documento que ya se internacionalizó. Ahora se verifican hasta 80 idiomas. O sea, ya se está haciendo un cruce de ese tipo. Ahora, hay niveles de plagio. Por ejemplo, hay plagio textual que digamos que es el más inocente que alguien puede cometer.
¿no? A veces puede ser un error que colocó un texto porque lo iba a trabajar y se le quedó. Pero es muy difícil que en las actuales circunstancias y con el avance de la tecnología alguien se atreva a hacer un plagio textual. Pero los hay, pero los hay. Lo segundo es usando la versión, vamos a decir, maldita de la paráfrasis, ¿no? Simplemente yo tomo un texto y modifico ciertos términos colocando sinónimos de tal manera que no hay un plagio textual. Pero los programas detectan eso, porque los programas no comparan solo textos, que es el primer nivel de comparación, comparan ideas. O sea, los programas tienen un cierto tipo de inteligencia artificial que los textos los convierte en ideas y las ideas las compara con las que provienen de otros textos. Y si son ideas similares y no hay citas, porque si son ideas similares tendría que haber citas, entonces hay una alta probabilidad de plagio. Y hay una tercera modalidad que es muy interesante, miren, a veces, ¿qué pensarían ustedes de un artículo que tenga exactamente las mismas citas o los autores que otro artículo? Hay un artículo que refiere 8 autores diferentes. Y un segundo artículo también los refiere para el mismo tema a esos 8, pero escribe diferente. Copiar la lista de referencias bibliográficas también es plagio. Porque para tener un conjunto de referencias bibliográficas, uno tiene que hacer un trabajo. Pero a veces simplemente uno copia las referencias bibliográficas y sobre eso arma la base de su estudio. Eso también es plagio y el software detecta eso. Son patrones, porque es muy difícil realmente que tengamos el mismo juego de referencias bibliográficas en 2 artículos o 2 trabajos de investigación diferentes. Es muy difícil. Y si los hay, tendría que haber una justificación. Entonces, cada vez los softwares son más complejos y analizan muchas de estas situaciones. Incluso a veces hay plagios donde los párrafos se intercalan. También el software detecta eso. O sea, no sigue la secuencia, sino que entremezcla los párrafos para encontrar alguna otra secuencia parecida. Porque a veces se puede hacer eso, ¿no? Entonces, cada vez es más complejo y cada vez es más difícil poder dar gato por liebre, siempre y cuando se utilice pues el software adecuado, ¿no? Es que precisamente creo que por eso es fundamental concientizar a nuestros estudiantes desde primer año que no se puede, o sea, que no es correcto adueñarse ni de ideas, mucho menos, por supuesto, de palabras ajenas, ¿no es cierto? Y además es muy interesante ahondar en la cuestión ética que hay detrás del plagio, pero también psicológica, ¿no? ¿Cómo es posible que yo hable con palabras ajenas? ¿Qué quiere decir de mí, no? Y sociales, por supuesto, también que hay detrás del plagio, ¿no? Creo que es un tema muy, muy amplio, muy complejo, que se puede abordar desde muchas perspectivas, todas muy interesantes, pero que bueno, en todo caso creo que hay que discutirlo, ¿no? Y hay que verlo y hay que trabajarlo con nuestros estudiantes desde el principio. Yo siempre cuento una anécdota, no me acuerdo muy bien de las fechas cuando llegué de vuelta, ¿no? Yo soy de acá, pero estudié en España, y cuando llegué de vuelta a Santa Cruz, más o menos en esa época, ganó un concurso municipal de literatura, una obra escrita por una persona. Bueno, se presentó la obra, se repartió, porque el premio consistía en eso, ¿no? En repartir ejemplares a las bibliotecas, un número de ejemplares a personas, qué sé yo. Y claro, no había en aquella época, o era muy reducido el núcleo de personas que manejaban internet, y entonces, pero a los 6 meses más o menos se encontró que había sido un plagio, era la copia de un libro de poemas mexicanos, de otro autor mexicano, autor en realidad, ¿no? Y claro, se le retiró el premio a la persona, se tuvo que recoger todos los ejemplares que se habían repartido. Fue una vergüenza, la persona, por supuesto, nunca más volvió a escribir. Y bueno, da mucha vergüenza, ¿no? En otros países
Sabemos que autoridades políticas, pero también universitarias han tenido que renunciar a sus cargos. ¿Por qué años después? Porque puede ser que no se descubra el plagio, ¿no?, en ese momento, pero sí años después se les ha descubierto y bueno, han tenido consecuencias ¿no?, muy desagradables para ellos y en este sentido. Entonces yo creo que nuestra responsabilidad es trabajar, dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para que ellos no se vean en ningún momento en la necesidad de plagiar, ¿no? Bien. Siguiendo en ese rumbo que usted comentaba, profesora María Pía, viene justo ahí una pregunta. Dice, ¿es posible crear una guía básica para estudiantes de primeros semestres para que ellos se vayan introduciendo y luego una más estricta para alumnos de último semestre que están haciendo ya su tesis? Por supuesto que sí. Eso es precisamente lo que tratamos un poquito de hacer, ¿no? Una mini guía, les decíamos, con estas preguntas que planteamos antes, hago, no hago, es pertinente, no es relevante la cita, es parte del conocimiento común y no necesito referenciarlo. Entonces, mañana por los grupos de la universidad podemos, o no sé, yo le paso al ingeniero y él difunde tal vez mañana estas mini guías, ¿no? Pero bueno, en realidad otras universidades consultando en guías de otras universidades para hacer la presentación de hoy, tienen, ¿no? Tienen trabajadas guías precisamente de documentos académicos, ¿no? Para la presentación de documentos académicos, claro que sí. Perfecto. Bueno, volviendo otra vez con el colega, preguntan para Darío, ¿cómo se puede usar Zotero sin tener acceso a internet, digamos, ¿no? ¿Cómo se puede configurar? Bueno, tendría que haber acceso para bajar el programa. Pero después uno lo puede usar como un programa interno sin comunicación hacia afuera. No hay ningún problema. Correcto. Solo que tendría que todos los registros hacerlos a mano. Porque ven que navegar por internet, llegar al documento que uno está buscando, nos facilita jalar toda la información para crear el documento en la base de datos bibliográfica. Yo podría trabajarlo como si fuera un fichero, solo que está en formato electrónico, ¿no? Pero sería poco práctico, ¿no? O sea, tendría que haber conexión a internet en algún momento para poder bajar información masiva y para poder comunicarse. Pero eso sí, no es obligatorio comunicarnos con la nube de Zotero. No tiene que ser obligatorio eso. Podemos trabajar solo en nuestra máquina y absolutamente privado, ¿no? No hay ningún problema. Perfecto. Y siguiendo con eso, profesor Darío, ¿Zotero ordena la bibliografía en orden alfabético o en algún otro orden? Uno puede ordenar de acuerdo a cómo aparece la información, tal como funciona el directorio en un sistema operativo, el directorio que tienen ustedes, por ejemplo, en Windows, que lo pueden ordenar por el dato que deseen, igual se puede hacer ahí. Buscan la opción y ya está. ¿No? Lo más útil es ordenar normalmente por autor, pero a veces es importante ordenarlo por fecha, por ejemplo, ¿no? Sí, se puede hacer. Perfecto. Siguiendo con esto, ¿tiene idea de cómo se comporta Zotero usando Apple? O sea, otro tipo de sistemas operativos como Apple. No, pero no creo que haya problema, ¿no? Porque es el concepto de open source, de software abierto, realmente ha permitido poder trabajar con cualquier plataforma. No debería haber problema, pero no conozco ningún caso. Ok. Profesora María Pía, preguntan, para ciencia de la salud, ¿cuál sería la norma más apropiada? Creo que comentaron antes ya, ¿no? Las Vancouver son las que se utilizan sobre todo en las revistas académicas del área médica, ¿no? Biomédica. Pero tampoco quiere decir que sea obligatorio su uso, ¿no? Otra vez vemos, cada universidad puede tener sus propias normas, ¿no? Las Vancouver son las más usuales en ese ámbito. Ok. Otra pregunta que hacen es, si encuentro un artículo en el internet, ¿pongo solo volumen, número y rango de páginas o pongo la página web de donde se obtuvo?
Creo que ya más o menos lo explicó antes, pero... Siempre es bueno que se tenga, ¿no? Porque yo, si estoy revisando un documento, yo le preguntaría, si no hay una referencia a internet, muéstrame el físico, porque no hay otra opción, ¿no? O tienes el físico o tienes el electrónico. Entonces, es mejor siempre colocar, para saber además de qué versión se trata, ¿no? Porque a veces el físico puede ser otra edición, puede haber variantes, puede ser que el documento esté fraguado y uno no sabe, ¿no? Uno no sabe. ¿Cuántos casos hay en redes? Por eso es que se recomienda usar Google Academy. Porque usar solo Google es muy peligroso en las redes. Tú vas a encontrar documentos apócrifos, documentos que los acomodan y de repente uno tiene una cita y resulta que el documento no es real, no es auténtico. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero sí, definitivamente si uno obtiene el documento de internet, lo mejor es poner la dirección. Y siempre tener una copia uno. Siempre. Porque eso puede desaparecer en poco tiempo. Correcto. Y justo en eso, como decía Johnny, me gustaría complementar algo de una experiencia. Yo, antes de escribir un texto para mi estudiante, busqué si había algún lugar y en una universidad chilena encontré que un grupo de profesores habían escrito un texto para la misma materia que yo imparto. Y ellos lo tenían en ese entonces en una página, porque ellos hay que pagar, digamos, ¿no? Una URL. Y al año siguiente, o sea, yo le compartí el enlace en un blog que yo tengo para mis estudiantes. Ahí les digo, busquen ahí está la referencia, los libros, todos los enlaces, digamos, ¿no? Puro enlaces. Y resulta que el año siguiente, que les digo lo mismo a un nuevo grupo, este grupo me dice, profe, el enlace está roto. O sea, ese es el término que usan los chicos, ¿no? El enlace está roto. Quiere decir, entonces yo voy y verifico en el enlace y esa página ya no le pertenece a la universidad. Al otro año había cambiado. Seguía, digamos, el libro, pero ya estaba en otro sitio. Y así me ha pasado 3 años seguidos. Entonces, al final acabé yo, por lo que decía usted, profesor Darío, me descargué el libro de texto en mi máquina. Yo el libro luego lo he subido a mi blog, ya a través de un Drive. De forma directa, claro. De forma directa. Pero antes de subirlo tuve la precaución, ¿no? De que en el libro, como es un libro digital, como tal, el autor dice, está prohibido que primero, este documento se distribuye de forma gratuita. O sea, los autores no están cobrando por eso. Número 2, ellos dicen que se respete los derechos del autor. O sea, yo no le puedo poner mi nombre, ¿no? a ese documento. Así que yo lo publico tal cual está, solo que lo tengo yo en mi Drive y ahora ya no se rompen los enlaces. Pero antes los libros digitales, y eso habría que diferenciar entre los libros hechos en forma digital y almacenados digital, y no hay libros físicos, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? No hay libros físicos. Claro. Entonces digital y hacer en este caso yo me he permitido porque el autor dice literalmente que se puede siempre y cuando se respete los autores. En otras palabras, completo, tal como está, sin que uno le cambie ninguna página. Claro. Que eso también puede ser, digamos, una forma, y la referencia, como usted decía, ya interna, y el libro donde está ahí, bueno, son autores, y he encontrado más de un libro de ese tipo, ¿no? Para materia sobre todo, y de repente a los colegas les puede servir también ese concepto, digamos, ¿no? De poder reutilizar, pero obviamente está claro que el autor no es uno, sino es otra persona, y bueno, y ahí está. Sí, sí, efectivamente. Cada vez hay más libros que no tienen su correlato impreso físico, que solo hay versión electrónica. Y de repente hasta varios formatos diferentes, electrónicos, pero ningún formato físico, ¿no? Y entonces ya eso se va a imponer, definitivamente se va a imponer. Pero hay que tener una copia siempre, ¿no? De las referencias que uno tiene, en todos los casos. Correcto. Bueno, hasta ahora, ingeniero Johnny, esas han sido todas las preguntas que han hecho los colegas. Hemos tratado de traducirlas todas. Y vamos a ver si hay algo más. Perdón. Creo que había alguna cosa más por acá para que no se me olvide. Sí, eso es todo lo que... No ha habido nada más. Muy bien, Ahora en sí. este momento detenemos la grabación. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias.